el día de hoy, sábado, lamentablemente, hoy sábado, estamos terminando este estudio de los valientes de David, ¿no? Hoy estamos terminando. Entonces, hoy vamos a hablar como un último tema de este estudio acerca de los cereteos y los peleteos. Por aquí tengo yo un cuadrito que lo hicimos el día de ayer viernes y me puede servir también el día de hoy un poquito para refrescar la memoria acerca de los valientes de David, ¿no? Entonces vamos a comenzar, hermanos. Espero que hayas, si eres un líder, espero de que hayas tenido la preocupación de hacer que todos tus miembros estén atentos, ¿no? Que no solamente el líder debe de conectarse, debe de estar atento, que todos los miembros estén atentos en escuchar la palabra de Dios. Entonces, vamos el día de hoy a entrar a la palabra. Cuando hablamos de los valientes de David, del rey David, muchos cometen el error de pensar que estamos hablando del ejército de Israel, ¿no? Y no estamos hablando del ejército de Israel. El ejército de Israel, por ejemplo, antes de David, lo tenía el rey Saúl. Tú recordarás cuando Goliat salió a desafiar, ¿no es cierto?, a los escuadrones de Dios, al ejército de Israel, cuando lo comandaba Saúl. Y ese ejército, pues todos les temblaban las piernas, ¿no? O sea, no había ningún valiente ahí. Tuvo que llegar David para que un valiente para vencer a Goliat, ¿no? Entonces el ejército de Israel no son los valientes de David, ¿no? El ejército, los valientes de David son los 400 que David formó en la cueva de Adulam. Ahí en la cueva de Adulam, ¿no es cierto?, fueron formados 400, que luego crecieron a 600. Entonces, de estos 400 hubo uno que tenía habilidades de general, que tenía habilidades de comandante, ¿no es cierto? Y que en alguna oportunidad David quiso entrar a un lugar, ¿no? Y ese lugar era tan impenetrable, era un lugar tan casi imposible de entrar, que los mismos de aquel lugar se burlaban de David. Oye, David, tú aquí no vas a entrar, le decían. Tú aquí nadie ha entrado, aquí no vas a entrar, aquí nuestros muros son altos y los flecheros están ahí listos para matarte, ¿no? Y se burlaban de David. Y entonces David dijo, eso lo puedes buscar, ese tema lo puedes buscar el día de ayer con el título Joab. Entonces David dijo a sus 400 valientes, dijo, el que conquiste esa ciudad, lo pongo como mi general, ¿no es cierto?, al mando del ejército. Y ahí se levantó Joab. Joab fue el jefe, el comandante del ejército de Israel. Y Joab también era el que sobresalía y lideraba a los 400 valientes de David. Luego habían de los 400, habían 30 que eran los más destacados, ¿no es cierto? Ahora, esos 30 eran liderados por Benaía. Benaía era un valiente de valientes, hermano. Un valiente de valientes. Por ejemplo, los valientes tenían la característica de ser matagigantes. Pero Benaía no solamente era un matagigante por también ser un valiente, sino Benaía era un mataleones. Un mataleones. Pero de los 30 habían tres que sobresalieron también de una manera tremenda, ¿no? Y esos tres que sobresalieron porque en alguna oportunidad el rey David anheló tomar agua del pozo de Belén, pero resulta que ese pozo, esa ciudad, ese lugar estaba lleno de un ejército de soldados filisteos. Entonces, hermano, cuando David dijo, yo quiero agua de ese lugar, ningún valiente, siendo los valientes de David, ni Joab, nadie, todos se quedaron callados porque sabían que ir a ese lugar era, hermano, morir y no entrar. Pero se levantaron tres, ¿no? Tres, que fueron los valientes de renombre, los que sobresalieron, ¿no? Y esos tres valientes también caminaban con Benaía.
también caminaban con Benaía. Y esos 3 valientes dice que irrumpieron, ¿no es cierto, hermano? Pelearon, mataron filisteos, sacaron el agua. Mira qué hazaña, hermano, ¿no? Vencieron ese ejército y trajeron agua al rey, ¿no? Trajeron agua al rey. Entonces, hermano, esos son los valientes. Pero la Biblia habla también que había un grupo de personas llamado, dentro de los valientes, llamado los cereteos y los peleteos, también dirigidos y liderados por el gran Benaía. Y cuenta la Biblia que estos hombres eran los más rudos, los más peligrosos, eran lo más VIP. Eran tremendos, hermano, tremendos. Y vamos a aprender quiénes eran, las características de estos hombres. Así que vamos a entrar a la palabra. Espero que todo esto, lo que hoy acabo de decir, se haya entendido, porque hoy es el último mensaje y ya no voy a volver a explicarlo, ¿no? Así que espero que se haya entendido. Y el tema de hoy, los cereteos y los peleteos. Muy bien. Vamos para allá, por favor, mis queridos y amados y guapísimos hermanos. Parece que se ha puesto el color, no sé si ahí está bien, pero había notado que se puso todo. Entiendo, cambios de colores, ¿no? Muy bien, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí está, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Todo este tema que hemos dado, aquí está, los valientes de David, luego los 30, luego los 3, luego hablamos de Abisaí, ¿no? El hermano de Joab, Abisaí, que libró a David cuando David se cansó, lo libró de la muerte. Luego de Joab, el general del ejército. Y hoy vamos a hablar acerca de los cereteos y los peleteos. Los cereteos y los peleteos. Muy bien, ahí están. Entonces entramos a la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Primer versículo que queremos compartir el día de hoy. Vámonos a 2 de Samuel 15, 17. 2 de Samuel 15, 17. Vamos para allá. Gloria a Dios. Muy bien, abran sus Biblias, mis hermanos, por favor. Permítanme, mientras que ustedes abren sus Biblias, apuntan en su cuaderno, permítanme tomar un poquito de agua. Uy, se acabó el agua. Ajá. ¿Quién me diera tomar un poco del agua de mi caño allá en la cocina? Ahí está una valiente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, 2 de Samuel 15, 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salió pues, dice la Biblia, el rey, está hablando del rey David, dice que salió, ¿no? Salió pues el rey David, ahí está. Vamos a recibir ahí un poquito de la agüita. Les recomiendo siempre, hermanos, muchas gracias, que tomen agüita, por favor. Muy bien, vamos a leer, por favor. Dice aquí la palabra de Dios. Salió pues el rey David con todo el pueblo que le seguía. Todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en un lugar distante, dice, ¿no? Y se detuvieron en un lugar distante. Ya, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Aquí, por ejemplo, usted puede ver el título, ¿no es cierto? Aquí usted puede ver, por ejemplo, el título. El título es Absalón se subleva contra David. ¿Quién era Absalón? Absalón era, hermano, el hijo de David, ¿no? El hijo de David. Entonces, cuando Salomón se subleva
¿no es cierto? Entonces David tuvo que huir y muchos fieles huyeron con David. Estuvieron con él en estos momentos de problemas. Entonces, hermano, y lógicamente, ¿quiénes estuvieron con David? Los valientes de David estuvieron con él, ¿no es cierto? Ahora, algunos se preguntarán, ¿y por qué los valientes de David no pelearon? Porque como era el hijo de David, David no quería, ¿no es cierto? David prefería huir, porque David sabía que si peleaba contra él, los valientes de él podían matar a su hijo, y David no quería eso. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, y todos sus siervos pasaban a su lado, ¿no? Todos sus siervos pasaban a su lado. Con todos, mira hermano, con todos los cereteos y peleteos. Qué tremendo, hermano. O sea, quienes estaban al lado de David, quienes estaban siempre resguardando a David, quienes estaban siempre, hermano, digamos, al lado de David guardando su vida, los cereteos y los peleteos. Estos cereteos y peleteos, hermano, eran hombres peligrosos, pero no peligrosos como en el contexto de que robaban y mataban como lo es alguien de la calle. No. Peligrosos de que eran hombres preparados. Eran de los valientes de David, pero eran una casta muy exquisita. Eran hermano, especialistas, ¿no es cierto? Por eso que David los eligió para que estén alrededor de él. Ahora bien, seguimos. Dice, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey, ¿no? O sea, cuando David huyó porque un hijo suyo se le rebeló, David huyó, hermano, sus valientes iban con él, pero alrededor de él, al lado de él, iban los cereteos y los peleteos, ¿no? Qué impresionante, hermano. Los cereteos y peleteos para este tiempo simbolizan hombres y mujeres de confianza para un ministro. Hombres y mujeres que guardan la espalda ministerial. Hombres y mujeres, hermano, que están siempre, no solamente sirviendo, asistiendo, sino que están allí siempre, amado hermano, gloria a Dios, como en esta actitud, ¿no? De los cereteos y los peleteos. En el caso de nuestro Rey Jehová de los ejércitos, somos los cereteos y peleteos, somos aquellos que estamos peleando la buena batalla, aquellos que siempre estamos guerreando, hermano, y que estamos al lado del Padre, ¿no? ¿Quién más cercano al rey que un cereteo y un peleteo? Ninguno. Donde David iba, ¿no es cierto? Los cereteos y los peleteos estaban ahí también. Padre Santo, qué tremendo. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver otro texto en la palabra, hermanos. Muy bien. Hemos visto 2 de Samuel 15:17. Vamos ahora a ver 2 de Samuel 20, versos 6 y 7. 2 de Samuel 20, versos 6 y 7. Gloria a Dios. Muy bien. Mire lo que dice la palabra del Señor. 2 de Samuel 20, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dijo David a Abisai. ¿Se acuerda? Para aquellos que dicen, ¿pero quién es Abisai? Abisai era hermano de Joab. Era un valiente de renombre. Pastor, pero hable de él. Ya hablé de él. Primero hablé de Abisai. Luego hablé de Benaía. Y luego ayer hablé de Joab, ¿no? Que fueron valientes que se habla con nombre, ¿no? Que tienen historia propia. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, por ejemplo, que dijo, Abisai fue el que cuando David estaba peleando en alguna oportunidad con un gigante, dice que David peleaba, pero ya David estaba ya, hermano, con los años, ¿no? Ya no era ese jovencito que era al principio. Y David en algún momento dice que peleando con el gigante se cansa.
se cansa y se cansó David, estaba cansado. Entonces dice la Biblia, vino Abisai, ¿no es cierto? Y se puso, ¿no es cierto? Se puso delante de David y él mató al gigante. Mira qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Ese es Abisai. Muy bien. Entonces, y dijo David a Abisai, ¿no es cierto? Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño. Este es otro que se había revelado también en otro momento. Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Absalón se reveló primero, pero pasado el tiempo se reveló Seba. Dice, y le dijo David a Abisai, toma pues tú ahora, ¿no?, a los siervos de tu señor. En otras palabras, toma a mis valientes, toma a mis siervos. Así se le conoce a los valientes de David. Se le conoce como los siervos de David, los que caminaban con David, ¿no? Y los cereteos y los peleteos, los que estaban alrededor de David. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, toma pues tú los siervos de tu señor, ¿no?, los valientes de David, y ve tras él. O sea, el rey David le dijo a Abisai, ¿no?, toma ahora a los valientes y persigue a Seba, ¿no?, este rebelde, persíguelo. No sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Ahora, aquí entran los cereteos y los peleteos. Mira, entonces, dice, salieron en pos de él los hombres de Joab, ¿no? O sea, los valientes dirigidos por Joab. Pero mira acá, mira. Y también, no, me imagino a David diciendo, ese Seba es un rebelde, ¿no? Vayan los valientes a perseguirlo. Pero me imagino a David diciendo, estoy tan enojado con este rebelde, ¿saben qué? Ustedes, mi guardia personal, los más peligrosos, ¿no es cierto? Los cereteos y peleteos, ustedes vayan también. Ya, yo me quedo aquí en el palacio. Vayan también ustedes. Mira, hermano. Y también los cereteos y peleteos y todos los valientes. O sea, los cereteos y los peleteos destacaban entre los valientes. ¿No es cierto? Entonces fueron todos los valientes, pero también los cereteos y los peleteos. Dice, salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Seba fue un rebelde y eso enojó mucho a David, a diferencia de su hijo cuando se le reveló que David prefirió huir. Pero cuando se levantó este rebelde, David se enojó tanto que dijo, vayan los valientes míos, los valientes de David, vayan y ataquen a este hombre llamado Seba. Y luego en algún momento dijo a los cereteos y peleteos, vayan ustedes también. ¡Ah, su hermano! Mira qué tremendo. Y los cereteos y peleteos, le voy a demostrar en breve, tenían cualidades que los valientes de David, digamos, tenían, pero los cereteos y peleteos tenían todas esas cualidades juntas. Se los voy a demostrar después. Muy bien, vamos ahora a ver otro texto. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes 1:38. Primera de Reyes 1:38. Aleluya. Muy bien. Primera de Reyes 1:38. Aleluya. Vamos en este momento, hermanos, a ver una historia, algo que ocurrió. Muy bien, acá está. Para este momento, David ya estaba, hermano, ya viejín. David ya estaba bien viejito, hermano. No, ya estaba ya anciano, ya no veía bien, ¿no es cierto? Ya le costaba. Esto fue después que se cansó. Podemos ver 3 etapas en David. La primera etapa, David joven, muchacho, que pelea con Goliat y lo vence, ¿no? La segunda etapa, cuando David como rey, comienza ya, los años pasan, y luego él sale a la batalla y pelea con un gigante, pero se cansa, ya se cansa, ya no era ese muchacho que era antes. Y luego la tercera etapa aquí, David, hermano, ya estaba ya anciano,
¿no es cierto? Entonces vemos aquí cómo, por ejemplo, su hijo Adonías, mire, vamos a verlo aquí por títulos, ya, para que usted comprenda un poquito. Aquí, por ejemplo, aquí, Adonías usurpa el trono. Adonías era hijo de David. Aparte de Absalón, David tenía otros hijos. Y el que se rebeló también fue Adonías. ¿Y sabes por qué se rebeló? Te voy a dar una palabra como padre, como madre, para que comprendas. Mira, dice la Biblia. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, ¿no? Y de todo eso, dice la Biblia. Y su padre nunca le había entristecido, dice, en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, a Adonías nunca lo corrigieron. ¿Y qué pasa cuando a tu hijo no lo corriges? ¿Qué pasa cuando a tu hijo no lo estorbas, no lo corriges, no lo exhortas? ¿No? ¿Qué pasa? Que él siempre va a querer hacer las cosas a su manera. Y al final, hermano, este Adonías se rebeló contra David, ¿no es cierto? Y cuando se rebela contra David, dice la Biblia vinieron a avisarle a David, ¿no? Que Adonías se había rebelado. Entonces David se acuerda de la palabra que Dios le dio. Interesante, ¿no? Interesante porque, por ejemplo, ¿usted se acuerda usted cuando David dice que en los tiempos en que los reyes salían a pelear, él se quedó en el palacio? Y cuenta la Biblia que David sale por la ventana, ¿no? Sale por la ventana de palacio y justo en un patio ve a una mujer, Betsabé, que se bañaba, ¿no? ¿Se acuerda? Y ahí les di un consejo a mis hermanas, por favor, hermanas, cuando ustedes se bañen, cierren bien las ventanitas, ¿no es cierto? No se bañen ahí en los patios, ¿no? Cierren las puertas, no cometan el error de Betsabé. Entonces, interesante que David se mete con esta mujer, mata al esposo, ¿no? Mata al esposo Urías Eteo, lo mata al esposo, que ya aprendimos que él era uno de los valientes, ¿no es cierto?, de David. Y luego esta mujer, Betsabé, al morir el esposo, se queda con David, ¿no es cierto? Ya se hace mujer de David. Pero a Dios le desagradó la forma en que estuvieron y el hijo que esperaba Betsabé, dice la Biblia, que murió. Lógicamente murió, ya. Pero luego, dice la Biblia, que Dios consoló a David y a Betsabé y le dio otro hijo a Betsabé. ¡Qué tremendo! ¿Sabes quién fue ese hijo? Salomón. De la mujer, sí, de la mujer que estuvo todo mal. Dios le dio el primer hijo del pecado murió, pero Dios le dio un segundo hijo y él fue el sabio Salomón. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿No? Entonces, y la voluntad de Dios era que Salomón gobierne cuando David ya muera. Entonces David se acuerda y dice, no, Adonías no puede gobernar, tiene que ser mi hijo Salomón. Y aquí ve, David proclama rey a Salomón. Y cuando dice la Biblia que David en esta rebelión, ¿no es cierto? Vamos a ver, sí, está bien. Cuando David hace proclamar en medio de esta rebelión, que Adonías se levanta como rey, hace proclamar a Salomón, dice que David llama a los cereteos y peleteos para que ellos vayan como guardia personal de David, ellos vayan y a la fuerza hagan prevalecer la palabra del Padre, no del rey David. Vamos a verlo, por favor. Mira. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y descendieron el sacerdote Sadoc, ¿no? El profeta Natán, Benaía, ese Benaía es tremendo, ¿ah? Ese Benaía es tremendo. Benaía también estaba ahí. ¿Qué pasa con mi rey? ¿Ah? ¿Qué pasa con mi rey? Si mi rey ha dicho que Salomón va a ser el rey, ¿ah? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué eres rebelde? Ahí estaba Benaía con su espada. Ese Benaía, cuidado con Benaía. Estaba también Benaía, hijo de Joiada. Pero ¿quién más estaba ahí para hacer prevalecer la palabra del rey? ¿No es cierto? Y para que se cumpla la palabra del rey, ya que nunca falta un rebelde por ahí. ¿Quién fue? También se levantaron los cereteos y los peleteos.
Eso, la guardia personal del rey David, la gente de confianza del rey David. Los valientes eran guerreros, pero los que caminaban con David, ¿no? Al punto que hasta cuando David entraba al baño, ¿no es cierto? Iba a un lugar y pedía baño, se quedaban en la puerta, afuera ellos, con sus espadas. A ese nivel, los cereteos y peleteos, donde David iba y caminaba, los cereteos y peleteos caminaban a su alrededor, cuidando. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces se levantaron también allí los cereteos y los peleteos, y ellos, los cereteos y peleteos, montaron a Salomón, ¿no es cierto?, en la mula del rey David, y lo llevaron para establecerlo rey. ¿Quién se iba a levantar, hermano? Mira, quien se levantaba, salían los valientes de David. Y si alguno lograba vencer a los valientes de David, hermano, a los cereteos y peleteos, no. Ellos eran, hermano, digamos, hombres muy diestros, que tenían capacidades, muy diestros. Se lo voy a enseñar en este momento, en el tiempo que ya me queda, pero solamente quiero decirles algo. Aquí David estaba viejo y después de este acontecimiento David muere. A partir de aquí, usted ya no encuentra que hablen de los valientes de David, ni tampoco se habla ya de los cereteos y peleteos. ¿Qué pasó, pastor? Murió su rey, cada uno también ya estaba tío. ¿Sabes qué hicieron cada uno de ellos? Se dedicaron a sus chacras, se dedicaron a buscar un lugar donde descansar, donde tener familia, porque ellos dijeron, el que nos formó fue nuestro rey David, el que nos preparó fue nuestro rey David, y si él murió, no tenemos por qué ya no tenemos por qué trabajar con nadie más. Si nuestro rey murió, ahora nosotros somos libres para poder vivir, para poder estar y también esperar la vejez y esperar la muerte con nuestro rey. Se hablan de los valientes de David mientras David estaba vivo. Se habla de los cereteos y peleteos mientras que David estaba vivo. Luego de eso, la historia bíblica no vuelve a hablar de ellos. Qué impresionante, qué lealtad, qué fidelidad de estos hombres que fueron formados por el rey David. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, permítame, por favor, poner un ejemplo acerca de los cereteos y los peleteos, ¿ya? Permítame ponerles un ejemplo de los cereteos y los peleteos. A ver, ¿cómo lo dibujo? Acá está la pizarrita digital. ¿Cómo lo dibujo? Ya, voy a hacer dos dibujos, ¿ya? Los valientes de David tenían tres características. Usted la ha podido ver. Los valientes de David. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Los valientes de David tenían tres características. Vamos a ver acá. Por ejemplo, una de ellas, vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí, listo. Por ejemplo, una de ellas es que los valientes de David eran matagigantes. Matagigantes. Otra característica de los valientes de David era que eran mataleones. Pastor, pero estamos hablando no de los valientes de David, estamos hablando de los cereteos y peleteos. Pero espera, pues, espera, vas a ver a dónde te voy a llevar. Vas a ver. Tercero, otra característica que tenían los valientes de David. Muy bien. Otra característica que tenía la tercera característica que tenían los valientes de David, ¿sabe cuál era? Es que ellos derrotaban, vencían ejércitos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle mata ejércitos,
¿ya? Así como para que todo haga rima. Mata ejércitos. Muy bien. Y ahora sí vamos a usar el color blanquito, que es el color que me gusta a mí. Muy bien. Usted dirá, le estoy explicando, los valientes de David tenían tres características. Los valientes, los 400, tenían tres características. No me estoy equivocando, pastor, pero el tema son los cereteos y peleteos. Espera, ¿a dónde te voy a llevar? Mira, por pura lógica nomás. Mira, los valientes de David tenían tres unciones, tres características. Eran matagigantes. Eran matagigantes, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Abisaí? ¿No es cierto? Que dice que mientras que David peleaba con un gigante y se cansó, Abisaí vino y él mató gigantes. Y luego lees y otro valiente mató otro gigante. Y otro valiente mató otro gigante. La historia bíblica nos habla que en los tiempos de David mataron a todos los gigantes. A todos los gigantes. Qué tremendo. Muy bien. Entonces, los valientes de David eran matagigantes. Es tremendo los valientes de David. Otra unción que tenían los valientes de David era que eran mataleones. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Te acordarás cuando hablamos de Benaía, ¿no? Benaía. Cuando hablamos de Benaía, hijo de Joiada, ¿no? Benaía dice, hermano, de que él mató 2 leones de Moab. ¿Te acuerdas? Y luego dice que descendió a un lugar en tiempo de invierno. Y también en tiempo de invierno mató un león, dice. ¿Te acuerdas? Era un mataleones. Entonces los valientes de David eran matagigantes. Los valientes de David eran mataleones. Y los valientes de David eran mataejércitos. ¿Qué significa eso? De que ellos, por más que había ahí un ejército, venía uno, venían dos y derrotaban al ejército, ¿no? Tú dirás, ¿cuándo pasó eso, pastor? ¿Te acuerdas de los 3 valientes? ¿Te acuerdas de los 3 valientes que cuando David dijo, ¿quién me diera tomar un poco de agua del pozo de Belén? Se levantaron 3 de los valientes y había todo un ejército ahí de filisteos y ellos se metieron, mataron a algunos, derrotaron, hirieron a otros, sacaron agua y se fueron. ¿Te acuerdas? Ya, ¿no es cierto? Estos eran los 3 valientes. Los 3 valientes de renombre, ¿no? Los 3 valientes. Muy bien. A ver, hermanos, escúchenme bien. Si los valientes de David eran matagigantes, si los valientes de David, que son los 400, eran mataleones, si los valientes de David eran vence ejércitos. Ahora, estos eran los 400. ¿Cómo serían los que cuidaban al rey persona a persona? ¿Cómo serían los cereteos y peleteos? ¿Cómo serían? ¿Sabes cómo eran? Los cereteos y peleteos tenían estas 3 unciones juntas. Vamos a ponerlo por acá. Los cereteos, vamos a ponerlo por aquí. Los cereteos y peleteos, que eran la guardia personal del rey, ¿no es cierto? Tenían estas 3 unciones juntas. Eran matagigantes, los cereteos y peleteos eran mataleones, y los cereteos y peleteos eran también vence ejércitos. Pregunta, tal vez alguien quiera hacer la pregunta. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Por pura lógica, pero hermano, mira, si los cereteos y peleteos no tenían esto, ¿para qué estaban ellos resguardando al rey David? Mejor que lo resguarden los 400 valientes. ¿Sí o no?
Los 400, mejor que los resguarde Benaías, mejor que los resguarde Joab, mejor que los resguarde Abisaí, mejor hubiera agarrado ahí a unos cuantos valientes y hacían turno cada día, porque esos valientes eran matagigantes, eran mataleones y eran vencejércitos. Hubiera agarrado a esos 3 que sobresalían y vencieron un ejército, a ellos los hubiera agarrado, porque ¿quién no quiere tener a los más bravos, a los más principales? ¿Quién no quiere tener a los más peligrosos como su guardaespaldas? Claro, pero ¿por qué los cereteos y peleteos fueron escogidos por encima de los que mataban gigantes, por encima de los que mataban leones, por encima de los que vencían ejércitos? ¿Sabes por qué? Porque estos eran más peligrosos y tenían estas 3 unciones juntas. ¡Qué tremendo! Esos eran los cereteos y esos eran los peleteos, la guardia personal del rey. Eran, hermano, eran una casta muy valiosa. Gente, hermano, que vivió en el tiempo de David y no se volvió a hablar más. Los cereteos y los peleteos. Eran personas, hermano, que de repente en algún momento alguien, un atrevido, un Goliat, se levantaba y decía de repente un Goliat se levantaba, o un gigante, o un atrevido se levantaba y decía, a ver, yo quiero pelear. Y le decían de repente a alguien, ese atrevido, mira, cuidado que él es soldado del ejército de Israel, ¿no es cierto? Pero este hombre decía, ¿qué importa que sea soldado del ejército de Israel? Es un soldado más. Pero luego otro le decía, no, cuidado, no es un soldado, vamos a ponerlo por acá. No es un soldado del ejército de Israel. Por acá. No es un soldado del ejército. Es uno de los valientes de David. Es uno de los valientes de David. Entonces, ya ahí el atrevido decía, ay, esos valientes de David son bravos. No sé, ya me estoy desanimando. Pero de repente venía uno por ahí, y con esto vamos terminando, y le decía, no es soldado, no es uno de los valientes, es un cereteo y peleteo. ¿Y qué significa ser un cereteo y un peleteo? Eran los más bravos de los bravos, no humanamente hablando, eran los más peligrosos. Eran, amados hermanos, no sabemos cuántos eran. No sabemos si eran de repente, si eran como aquí como habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, cuando hablamos del ejército de Israel, ¿no? Eran miles y miles y miles, pero eran soldados solamente, soldados. Cuando hablamos de los valientes de David, eran 400 los que empezaron. Luego crecieron a 600, pero se sabe cifras. Luego los que destacaron de los 400, sabemos que eran 30 que eran los matagigantes. Pero luego los 3, los que más destacaron, sabemos que eran 3 los que fueron, hermano, y que vencieron a un ejército. Pero los cereteos y peleteos no sabemos cuántos eran. Pero yo supongo de que han debido de haber sido también por ahí 3. Han debido haber sido, ¿por qué? Porque no es que David cuando iba tenía 40 guardaespaldas, no. Han debido haber sido 3, 5, no sé, no dice la Biblia. Pero eran, hermanos, tremendos. Oro con todo mi corazón que Dios levante cereteos y peleteos también en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios. Gente con una unción valiente. Gente, amado hermano, que realmente no le tenga miedo a nada. Gente, amado hermano, aleluya, que esté siempre al lado de sus ministros, guardando las espaldas, trabajando juntos, hombro a hombro, dando lo mejor para el Señor. Oro con todo mi corazón que Dios levante, mi hermano, valientes en estos tiempos.
quiero pedirle a cada hermano y hermana que ponga en su corazón pedirle al Padre: levántame como un valiente. Levántame como un valiente, Señor, en nuestra amada iglesia, la gloria de Dios. Levántame como un valiente, Señor. Yo no quiero ser un soldado más del ejército. Yo quiero ser uno de los valientes de David. Yo quiero, Señor, Padre mío, ser uno de los valientes. Yo quiero destacar y ser, Padre mío, alguien de confianza. Alguien, Señor, que lo puedan enviar donde otros no van, donde otros no pueden, donde otros tienen miedo. Que yo pueda, Señor, ser uno de esos 30 que sí lo hacen, que sí pueden y que no tienen miedo. Que le pidas al Señor diciendo: yo quiero ser uno de esos 3 que demuestren fidelidad. Que mientras otros caen, que mientras otros tropiezan, que mientras otros de repente se equivocan, pero que yo pueda estar a la orden del Rey. Y que yo pueda, Señor, mostrar fidelidad, mostrar lealtad, mostrar gratitud. Esa palabra tan importante, mostrar gratitud, ¿no es cierto? Y amor a Jehová mi Dios y a mis autoridades. Que podamos pedirle, amado hermano del Señor: Señor, levántame. Levántame, Señor, si es tu voluntad. Levántame como un cereteo y un peleteo. Que donde va mi ministro, yo pueda ir también. Que hasta donde levantes a mi ministro, ahí también yo pueda estar. Que si un día de repente mi ministro viaja a las naciones, que también yo pueda acompañarlo y estar con él. Que si mi ministro se va a las provincias a predicar la palabra, yo pueda estar con él allí peleando la buena batalla. Que si de repente mis ministros, aleluya, son bendecidos por ti, esa misma bendición me alcance a mí, por cuanto estoy al lado de ellos, aprendiendo, trabajando, honrando y dando lo mejor de mí. Que Dios levante, hermanos, hombres y mujeres, con una unción de cereteo y peleteo. Nadie más cercano que ellos. Los valientes peleaban con David, pero los cereteos y peleteos no se movían del lado de David. Por eso que vimos un versículo que cuando se levantó ese rebelde, Seba, cuando se levantó Seba como rebelde, David le dijo a Abisai, ¿no es cierto? No, que no solamente vaya Joab con el ejército, sino anda tú con los valientes míos, con mis siervos, ¿no es cierto? O sea, que Joab persiga a ese rebelde con el ejército, pero tú, Abisai, lleva a los valientes. Pero luego David dijo, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Estoy tan enojado con este rebelde, que volteó y le dijo a ese grupo que lo cuidaba David, los cereteos y peleteos, le dijo: vayan ustedes también y persigan al rebelde. Entonces, ¿quién más cercano que los cereteos y los peleteos? Ninguno. Los cereteos y los peleteos eran gente muy cercana al rey, conocían al rey, sabían qué lo hacía enojar, sabían qué alegraba el corazón del rey. Los cereteos y peleteos conocían los gustos del rey. Los cereteos y peleteos sabían cómo pensaba el rey, qué hablaba el rey. Lo conocían de cerca, pero al mismo tiempo ellos eran leales, eran fieles y cada día estaban allí para servir. Que Jehová mi Dios te levante como un cereteo y como un peleteo. Es mi anhelo con todo mi corazón, que en estos tiempos, hermanos, finales, donde estamos nosotros, hermano, en estos tiempos viviendo, que Dios te levante como un valiente, como una valiente de Dios. No te conformes con simplemente congregar, levántate como un valiente en estos tiempos. No te conformes con simplemente asistir a una célula, levántate como un valiente de Dios. Mira, hay niveles de valientes. Están los soldados que están en la obra de Dios, en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Los soldados. Están los valientes de David, están los que destacan, los 30, y están los de renombre, los 3, pero están los más cercanos al rey, los cereteos y los peleteos, los cereteos y los peleteos.